Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta primera sesión de Icanitoa, Murmurar de los Ausentes. Tengo el gran gusto de saludarles y a nombre de todo el equipo de Casa del Lago y darles la bienvenida a este ciclo que ha curado Guillermo García Pérez. Hola Guillermo, un gran gusto volver a verte. Y además abrir este ciclo, que ahora explicaremos un poco más cómo va a estar organizado, con el musicólogo Elías Morado, con quien Guillermo sostendrá una conversación esta tarde. Este ciclo se une a las acciones que ha propuesto la UNAM a partir de la conmemoración de los 500 años de la conquista, este programa México 500 que acaba de anunciarse el día de ayer y que contempla centenas de actividades en distintos espacios de la universidad. Y desde Casa del Lago decidimos conmemorarlo a partir de una revisión histórica de la idea de la escucha. Guillermo y yo tuvimos la oportunidad de dialogar desde hace varios meses en torno a las posibilidades de curar un ciclo así y de contemplar una noción de escucha mucho más allá de fenómenos aurales y mucho más allá de la idea, por supuesto, musical, que es un tema que también nos ocupa en otros contextos. La escucha desde una dimensión política, filosófica, histórica, geográfica, tecnológica, arqueológica, como una manera de aproximación a nuestro mundo y a reconocimiento también de diversas pluralidades en nuestro país. Yo dejaré que Guillermo presente de manera mucho más completa y mucho más puntual este ciclo, pero quería agradecerle, por supuesto, para quienes no conozcan lo que hemos hecho antes con Guillermo. En este mismo canal en YouTube está la primera parte del ciclo con el que abrimos estas colaboraciones. Este ciclo se llamó Sama y en este contexto lo que hicimos a manera de homenaje y también de puentes y ecos con la obra de la mística medieval Hildegarda von Bingen, fue ya desde ahí comenzar a aproximarnos a un presente sonoro que pudiera también siempre hacer transgresiones y digresiones históricas y transdisciplinarias. Ese ciclo especialmente estuvo dedicado a la noción de escucha como posibilidad de mundo y hoy me parece que hace un eco muy rico, tanto conceptual como en términos de diálogo con autoras y autores invitados, ahora específicamente a partir, ya decíamos, de esta historia de la escucha en nuestro país. Quiero agradecer también, para cerrar, a todo el equipo de la Fonoteca Nacional, que nos llena de gusto poder, entre otras muchas colaboraciones que estamos por anunciar también, abrir Icanitoa de la mano de la Fonoteca, gracias a que nos han permitido y han permitido a Guillermo explorar archivos sonoros, audios que además van a tener salida en este ciclo, en las 10 sesiones que tendrán lugar a partir de este ciclo. Son archivos raros, son audios poco escuchados, poco publicados y, en fin, que este ciclo además promueve también un tipo de investigación sonora muchísimo más allá del diálogo del presente. Es un gran placer para nosotros en Casa del Lago abrir México 500 con Icanitoa y les dejo con nuestros invitados y nuestro curador Guillermo García Pérez y Elías Morado. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias, Cintia. Bueno, como muy bien lo mencionas, esta primera sesión de Icanitoa la vamos a inaugurar con un invitado muy especial para todos nosotros, que es Elías Morado, y digo muy especial porque en gran parte su investigación llamada Tosho Chicaquilis, Nuestra Escucha Florida, es un libro muy bonito que yo tengo aquí conmigo. En gran parte de este libro inspiró la noción misma del ciclo de Icanitoa, al grado de que Icanitoa, este concepto que suena un tanto extraño, yo lo extraje del estudio del vocabulario musical en lengua náhuatl que Elías hace de forma brillante en este libro, ¿no? Icanitoa es un término que aparece entre los cientos de términos que Elías estudia, y su definición literal es el subtítulo mismo de este ciclo, que es murmurar de los ausentes. Entonces, esta palabra y esta definición abría toda esta dimensión, tanto sonora como de la escucha, como bien mencionas, Cintia, a partir de una serie de acontecimientos
del México colonial, pero también del México moderno y contemporáneo, como vamos a ver en las siguientes 10 sesiones que vamos a tener en Canitoa. Elías, por supuesto, además de sus estudios musicológicos, como ya lo mencionabas, también tiene estudios de historia, de filosofía y demás. No es mi intención revisar a detalle el currículum que de por sí es vasto de Elías. Lo que más me interesa es recalcar estos entrecruces que en el estudio de Canitoa dan muchos frutos entre la historia, la filosofía y la música. También, en ese sentido, es la inspiración del resto de las entrevistas que vamos a tener en Icanitoa. Primero, querría saludarte, Elías, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. No, hola, muchas gracias a ustedes por esta invitación. La verdad, es un gusto saber que se hacen cosas pues bastante originales en principio y propositivas, ¿no? La verdad, me da mucho gusto colaborar con ustedes. Y además quería, Elías, comenzar esta conversación, bueno, pidiéndote tu opinión sobre este propio concepto de Canitoa y haciendo una primera distinción que me parece súper interesante que tú haces en tu libro, que es, si un historiador como Edmundo O'Gorman habló de un continente vacío, ¿no? Un continente vaciado de todo un entramado de rituales prehispánicos que durante la conquista sufrió como este proceso de vaciamiento. Tú mencionas en tu libro que así como existe el continente vacío, también se podría hablar de un continente silenciado, ¿no? Esta primera distinción conceptual que realizas, que me parece que abre un montón de horizontes, tanto de escucha como de reflexión sobre la historia de México. Primero, háblame un poco de este término de Canitoa, vamos a revisar algunos otros términos sobre los que tú reflexionas, y después cuéntame un poco qué te da a ti a nivel reflexivo este giro entre la noción del continente vacío a la noción del continente silenciado, ¿no? ¿Qué se gana cuando se hace el giro de la reflexión historiográfica hacia lo sonoro? Hola, muchas gracias. Mira, yo creo que es muy alentador estar en un ciclo donde se formulan estas preguntas, ¿no? Independientemente de que sea yo el autor de este libro, yo creo que es importante abrir las discusiones hacia ámbitos donde tocas puntos débiles o incómodos de la propia historia de nosotros como cultura, como país, como de las propias narrativas oficiales académicas, ¿no? Mira, ese libro se inspiró ciertamente en un autor bastante connotado, que es Edmundo O'Gorman, y yo creo que poco leído con seriedad, ¿no? Yo me di cuenta que, al menos en el ámbito de la academia, era muy fácil pretender corregirle la página a Edmundo O'Gorman, ¿no? Cuando fue esta conmemoración de 1992, que se celebraban, pues se conmemoraba lo que se llamaba los 500 años de América. Si bien había ciclos para conmemorar la obra de O'Gorman como la invención de América, había otras tantas corrientes que atacaban a Edmundo O'Gorman como con cierta ligereza, ¿no? Y eso te nublaba la vista para retomar los aspectos más, creo yo, determinantes de la obra de O'Gorman, que es alcanzar a ver que la estructura de la historia de América y correlativamente de la historia del indio americano era una estructura soportada en consideraciones teológicas, ¿no? Esa crítica que me parecía a mí la más valiosa es la que no estaba en las supuestas críticas a la obra de O'Gorman, ¿no? Y no es casual que una de las personas que hayan leído, creo que con bastante agudeza, la obra de O'Gorman, de los pocos que la han leído, haya sido Eduardo Subirats, que es otro de los filósofos que yo cito en esta obra, ¿no? Y Eduardo Subirats, en su crítica al catolicismo español, pues encuentra en la obra de Edmundo O'Gorman también allí algunas claves, ¿no?
Entonces, es entre la obra de Edmundo Gorman, que plantea la idea del continente vacío, que después desarrolla Eduardo Subirats con su crítica al catolicismo español, que yo llego por deducciones y desde las reflexiones de la musicología a la idea del continente silenciado. Esta palabra de Canitoa cobra en ese contexto un valor bastante importante. Mira, la historia de la música ha sido contada desde paradigmas científicos y narrativos que yo creo que no han alcanzado a tocar estas fibras, ¿no? ¿Sabes yo en qué pienso ahora así espontáneamente como si hiciéramos un juego de asociaciones libres? Pero no tan libres, pues porque yo ya tengo mis determinaciones pues argumentativas, ¿no? Hay un campo por explorar que es el aporte de los perseguidos judíos en la confección de los repertorios que hoy nos son útiles para conocer el pasado indígena en su etapa colonial, ¿no? Eso es un ámbito que no se ha estudiado. Ahora, por ejemplo, esta obra, el vocabulario en lengua náhuatl, se escribió estudiando muy a fondo la obra de Molina, ¿no? Su vocabulario. Este vocabulario muy posiblemente se hizo en el colegio de Tlatelolco, ¿no? Aquí en la Ciudad de México. Pero ahora sabemos que en ese colegio de Tlatelolco no solamente colaboraban intelectualmente los frailes españoles y los indígenas en proceso de cristianización, a quienes se les daban los saberes más altos. Ahora sabemos que en este lugar también colaboraban algunos de los judíos o de los conversos, los que habían tenido que renunciar a su fe y que habían sido aceptados en ese colegio porque, pues como sea, ellos tenían un capital intelectual bastante alto. Entonces no los podías mandar a las mazmorras así como así. Entonces tenías que saber aprovechar también el capital intelectual de ellos. Y ellos también llegaron a trabajar en ese colegio. Ahora, si tenemos ese nuevo factor, yo tengo toda la libertad para preguntarme qué tanto de lo que hoy son nuestros documentos coloniales del siglo XVI tienen una cierta impronta también de la audición judía, ¿no? Y lo digo sabiendo que hace algunas décadas era impensable imaginarse que en esos documentos hubiera una cierta impronta indígena, porque se les consideraba gente que solamente había sido llevada a cumplir tareas meramente artesanales. Y hasta hace no mucho se consideraba lo mismo. Pero ahora sabemos que ellos tienen una determinancia bastante singular en la confección de obras de carácter intelectual, ¿no? Eso me permite a mí abrir la puerta hacia esos otros ausentes de la historiografía, ¿no? Hacia esos otros ausentes. No puedo afirmar que hayan participado, pero con los elementos que tengo, no puedo negar que ellos hayan estado ausentes de eso. Es algo que a mí me sorprende. Yo no sabía que los judíos que habían sido perseguidos, los conversos, pues, ¿no? Los criptojudíos. Yo no sabía que ellos habían aprendido a hablar náhuatl también, por una suerte de, ya sea para ganarse, digamos, el favor de los indígenas, pues que de algún modo les ayudaron a escapar también en ciertas situaciones, ¿no? Y otro modo era el contar con un lenguaje hasta cierto punto hermético para los grupos de españoles que no entendían el náhuatl, ¿no? Entonces, ahora lo que podemos saber recolectando información un tanto inconexa es que estos perseguidos aprendieron el náhuatl por estas posibles dos razones, ¿no? Entonces, a mí se me hace realmente interesante, porque digo, bueno, ¿habrán tenido alguna participación en la confección de lo que hoy conocemos como el náhuatl clásico?
No hay por qué excluirlos de este contexto de producción intelectual, ¿no? Si somos serios, lo que hoy conocemos como el náhuatl clásico, realmente no lo entendían ni los indígenas del siglo XVI, ¿no? O sea, el náhuatl clásico es una invención bastante artificial, ¿no? Pero demasiado. Sin embargo, creo que vale la pena estudiarlo para ver qué rasgos de otro tipo de concepciones del mundo pueden estar allí, ¿no? Y si quieres, ahorita pon un poco más sobre eso. Bueno, me parece muy interesante lo que mencionas, Elías. Primero, para abrir el estatuto de lo que entendemos como los ausentes, ¿no? De repente tenemos como esta, bueno, desde los estudios de León Portilla, por supuesto, esta visión de los vencidos de forma demasiado circunscrita, como no solo a los pueblos indígenas, sino a determinados pueblos indígenas del centro del país y demás. Después, abriendo el estatuto de las ausencias, creo que también se abre el estatuto de las temporalidades de esas ausencias. ¿Por qué digo esto? Algo que nos interesa mucho recalcar en Icanitoa es que cuando hablamos de estos episodios, y como tú bien lo haces en tu libro, en este caso del siglo XVI, para mí se está hablando del presente de forma continua, ¿no? Yo nada más quiero recalcar un fragmento que tú rescatas de esta musicóloga mexicana, Alba Herrera y Ogazón, que además es una musicóloga muy reconocida por la tradición musicológica mexicana y demás. Que ojo, hay que escuchar muy bien lo que dice en 1917, que es una fecha muy reciente y que da cuenta también de nuestra propia cosmovisión contemporánea, ¿no? Dice Alba Herrera y Ogazón en el fragmento que tú recuperas. Por los contados ejemplares del instrumental azteca que conserva el Museo Nacional de México, juzgamos que la música de aquel pueblo durante la era precortesiana debe haber sido tan bárbara y espantosa como las ceremonias donde se dejaba oír principalmente. La música que acompañó tales episodios debe haber sido lúgubre, macabra y completamente incoherente como las pasiones que le dieron vida, ¿no? Y me parece que en gran parte recuperas este fragmento de Alba Herrera para decir, ojo, cuánto de esa visión tenemos actualmente, ¿no? Y esa sería mi siguiente pregunta. ¿En qué momento de la relación de la escucha respecto a estas ausencias crees que nos encontramos actualmente? Es también muy interesante este planteamiento. En efecto, yo rescaté esta cita de Alba Herrera porque lo contrastaba con las opiniones de los franciscanos en el siglo XVI y parecía que no había pasado el tiempo, ¿no? Parecía que la forma de expresarse de un evangelizador en aquel periodo era prácticamente la misma que podía emitir una investigadora en el siglo XX ya iniciado, ¿no? Y eso a mí, aparte me sorprendía, lo ponía también un poco para contrastar lo que se investigaba también en ese entonces en otros países, ¿no? Bueno, no en otros países, sino por investigadores de otros países en nuestra propia región, ¿no? Entonces también yo allí decía, bueno, pues parecía que sí, pues, bueno, esa opinión es la opinión de un siglo XIX que no había abandonado su lugar de preeminencia, ¿no? Mira, yo creo que hoy, honestamente, no creo que estemos mejor que Alba y Ogazón, ¿eh? Honestamente. Te lo voy a decir por qué. Yo he tenido la oportunidad de estar por mi propio trabajo, he estado en contacto mucho con diversas áreas de las instituciones que se dedican a la promoción de cultura indígena, etcétera, 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 ¿no? Y yo algo que yo les he criticado y de frente, una de estas discusiones que yo menciono, creo que fue en la Universidad de la Tierra, me parece, ¿no? Te voy a decir yo cuál es mi crítica. Yo creo que siempre que se trata con el tema indígena,
se refieren a ellos como si fueran niños. Y eso es justo lo que hacían los frailes del siglo XVI. Es exactamente eso, ¿no? Y ¿por qué creo que hasta lo de Alba y Ogazón es hasta menos, porque al menos no se corta, ¿me entiendes? O sea, lo escribe como lo percibe y punto, ¿no? O sea, es la incorrección política en persona esta señora hasta cierto punto, ¿no? Si lo ponemos en el contexto actual, ¿no? Yo me he dado cuenta que la investigación queda muy comprometida si nos ceñimos a las narrativas de la corrección política que está en uso por parte de los representantes de las instituciones de cultura, ¿no? Yo esa es una crítica que siempre les he hecho, ¿eh? No es nueva para mí, ¿no? Y está en mi tesis doctoral de la maestría. Eso es justo lo que yo he criticado cuando analizo este fenómeno en el campo de la musicología, que es donde yo más doy mis debates, ¿no? Parte de este libro que tú conoces se hizo como consecuencia de un abordaje a un códice del siglo XVI, ¿no? Que también durante 70 años se estudió con esta perspectiva un tanto condescendiente hacia quienes tú consideras pues como niños, que hacen una que otra travesura y pues, que no les vas a pedir más, ¿no? Entonces, pues es un códice con unas ciertas características formales. Hay unas composiciones en lengua náhuatl y estas composiciones pues tienen sus particularidades, pero el a priori es que, pues claro, como ellos no entendían bien de qué va el mundo, pues cometieron estas erratas por todas partes y además pues, son piezas menores, ¿no? Qué bueno que sobrevivieron, pero son piezas menores, son gente haciendo sus pininos, ¿no? Pero eso nos acompañó hasta 2002, o sea, hace casi nada, ¿no? Y es esta larga tradición frailesca, ¿no? O sea, es esta larga tradición de la conmiseración cristiana que me parece, desde mi punto de vista, domina sobre el quehacer, sobre todo los estudios culturales, sobre todo en el ámbito de los estudios culturales, ¿no? Creo yo que si aquí algún mensaje puedo darle yo a los jóvenes investigadores es que sí pugnen por su autonomía intelectual. Sí, es de los valores más altos que podemos nosotros defender como gente que está en el mundo de la cultura, de la construcción de los saberes, del campo intelectual y de las artes, no se diga, defender el pensamiento autónomo. ¿Por qué? Porque no vamos a llegar más que a encubrir más, a volver más ausentes a los ausentes, si nos ceñimos a las narrativas en turno. Entonces, claro, eso va a tener su precio, ¿no? Esto es, aquí, en este foro, si algo quedó claro es que historia y filosofía tienen que ver con política, ¿no? Entonces, claro, hablar con libertad va a tener su precio, ¿no? Aunque parecen cosas que dices, no, bueno, pues si los códices que tienen que ver con el mundo de la vida real, pues tienen que ver, ¿no? Pues tienen que ver. Esto que mencionas como la visión de Fraile, ¿no? Me recuerda mucho a Bartolomé de las Casas, hablando de los indios mansísimos y súper obedientes y esta gente que no rompería un plato, que ahí donde parece que los está defendiendo radicalmente, en realidad está siendo parte de un dispositivo que los sigue y los continúa infantilizando, incluso más cuando quiere defenderlos, ¿no? Para empezar a construir una escucha profunda de los ausentes, nosotros en Icanitoa hicimos esta investigación de la que ya hablaba Cintia en la fonoteca y vamos a escuchar un primer track entre todos de una grabación que yo elegí, algo que se titula, el archivo se titula Canción en Náhuatl, ¿no? Este primer disparador nos interesa mucho hacer como disparadores de imaginarios que corran paralela a las conversaciones que vamos a mantener. Esta canción en náhuatl
que se va a escuchar náhuatl, pero también un poco de español ahí entremezclado. Está grabada en el año 1947 en la región de Cuautla, en Morelos, por el gran archivo de José Raúl Helmer Pingham, ¿no? Entonces, ¿qué te parece, Elías, si escuchamos este primer corte entre todos? Ya estamos viendo que hay gente mandando saludos, haciendo algunas preguntas. Ahorita vamos a integrar esas preguntas a nuestra conversación, pero escuchamos este corte de unos 4 minutos y volvemos para seguir la conversación con Elías Morado aquí en la primera sesión de Icanitoa. Hasta Yalhuatimitlasotla, Aidonami Shimoteca. Oniguala Yorizaba, Onigualita no bandola, con el canto señorita, y toca doña Lola, con el canto señorita, y toca doña Lola. Clan de Mican, clan de Nepa, clan de Mican, clan de Nepa, Tehuatim, Yonikilkan, Ashansan, Nipalitotin, Manikil, Namiki, Ashan Kena, Yonikilkan, Nikitotin, Senikil, Namiki. Clan de Mican, clan de Nepa, Cuacnimo Puepa, Miso Chiva, Nicalaki Pinclan Tlale, non quisacan papi cochi, Ayotochi de no vida, Nicalaki Tlacpan Tlale, non quisacan papi cochi, Ayotochi de no vida. Clan de Mican, clan de Nepa, mi cualica no carroza, son igual a tochan 5, tiquitaco doña Rosa, son igual a mochan 5, o tiquitaco doña Rosa. Ya me clayano despedida, ya te hueca tochan 5, ni callátimo despedirowa, ay no nami shimokawa, ashan que mayaton yahweh, ay no nami shimokawa. Ven a mis brazos, ven, pájaro por venir, que con ese tu mirar, que con ese tu sonreír, siento que el alma sí, desde la vista ya, oh Virgen del nuevo día, que durmiendo estás, sin tu amor no puedo estar. Oh mujer, sin tu amor no puedo estar, porque tú eres mi existir, porque tú eres mi existir, oh mujer.
Yo lo que siento no lo comprendo y no lo puedo explicar. Oh, Virgen de amor, ese es tu mirar angélico, ese es tu mirar tan rápido. Oh, Virgen de amor, porque tú eres bello bálsamo, bálsamo consolador. Escuchamos esta canción en náhuatl del archivo de José Raúl Helmer Pinham, año 1947, más de 70 años de esta grabación. Y bueno, me encanta también escuchar incluso las fallas, ¿no?, de la grabación original en carrete y demás, porque también da mucha información que podemos ir decodificando entre todos y relacionando con todo lo que ya nos menciona Elías a partir de sus estudios. Yo me quedé pensando, Elías, con todo lo que amablemente nos compartías, si podría haber una diferenciación entre la noción de vencidos, tal como la entiende León Portilla, y la noción de los ausentes, ¿no? Si en esos dos estatutos conceptuales tal vez los ausentes ganan como agencia política, ya no son solo vistos como seres pasivos, vulnerables, a los que uno debe ayudar, ¿no? ¿Crees que se sostenga esta diferenciación conceptual? Vencidos versus potentes. Yo creo que da para plantear hipótesis, ¿no? Al menos hipótesis de trabajo, ¿no? Ahora hay una cierta tendencia a solucionar las cosas de modo muy, muy simple. Por ejemplo, ya no es el árbol de la noche triste, sino la calzada ¿de qué? De la victoria, ¿no? Algo así, ¿no? Y lo otro, ¿no? Esta como redignifiquémonos echando abajo la estatua de Cristóbal Colón, ¿no? O sea, es que yo me río, o sea, me enojo y luego me río, ¿no? Porque bueno, yo creo que todas las personas que nos hemos interesado en las complejidades de la historia y el peso, la determinancia de las cosas, ¿no? Y de repente de un plumazo las solucionan, ¿no? Entonces, o sea, hasta desde el punto de vista psicoanalítico dices, bueno, no solo no ganas nada, sino que te hundes más en el trauma, ¿no? No solo no ganas nada, ¿no? Entonces, me parece que sería muy, muy, muy sugerente jugar entre los vencidos y los ausentes. Pienso, por ejemplo, nuevamente en el mundo de la historia de los conversos aquí en México, ¿no? Cómo sus propias estrategias de sobrevivencia, casi siempre desde la ausencia, pero muy presentes en otros modos de estar en la vida social y política, pues les hicieron ganar espacios de la mayor importancia, ¿no? Nos guste o no, ¿no? Y este asunto entre ausentes, vencidos y silenciados, bueno, nos pone en una dinámica también ya de más interés, ¿no? Aquí quisiera retomar un poco lo que mencionabas sobre Bartolomé de las Casas, ¿no? Si tú sigues la línea de sus defensores, acabas en la Iglesia Católica, invariablemente. Y sus defensores están en la academia, o sea, en la UNAM. Ahí están sus defensores. Bueno, pues si mueves el hilito, si acabas en la Iglesia Católica. O sea, no es una defensa, te voy a decir que creo, no es una defensa sincera. O sea, si quieres defender a alguien por sus valores religiosos, pues defiéndelo desde la institución religiosa, ¿no? Y ahí nos vamos a empezar a entender, ¿no? Pero ir de laicos donde precisamente no cabe el a priori teológico, ¿no? No cabe el a priori
teológico, ¿no? Entonces, aquí, este momento de la historia, pues, del Occidente, es el momento de la Iglesia reformada, ¿no? O sea, hay una irrupción en Europa, un cisma protestante, y hay por parte del catolicismo también una reforma interna, ¿no? Que busca no perder los lugares que le estaba haciendo perder la reforma protestante, ¿no? Y en ese contexto de reforma surgen personajes como Bartolomé de las Casas, ¿no? Cuya vocación no era hacer que el catolicismo, el cristianismo, fuese menos poderoso, sino más poderoso que el cristianismo protestante, ¿no? Y en ese sentido, él sí es un innovador, y esto se vincula con la escucha completamente, él sí es innovador, porque él, gracias a los análisis que ha hecho Eduardo Subirats y otro tipo de conjeturas que podemos ir sumando, él dice, él es quien comprende que la palabra suave y la palabra dulce gana más o tiene más victorias que la coerción o la coacción física y externa, ¿no? Dice en su tratado sobre el único modo de atraer a las personas a la fe de Dios, es eso, no, dice, la palabra suave te conduce a conquistas mucho mayores, ¿no? Entonces, es con Bartolomé de las Casas, el catolicismo, en efecto, no pierde un solo milímetro de sus territorios, ¿no? Gana el doble. ¿Por qué? Porque entonces la conquista y la colonización, que había sido un fenómeno exterior del continente, de tierras, de provincias, se vuelve un fenómeno interior. Entonces, es por Bartolomé que el fenómeno de la colonización, con su carga religiosa, se convierte en una colonización interior. Es ahí. Él en ese sentido, sí es un antes y un después, ¿no? Entonces, es allí donde indagar por la música, indagar por lo sonoro, cobra toda su relevancia. ¿Por qué? Porque si lo que está en juego es la escucha, el oído, que tendría que ser ganado por la palabra de Dios, pues es en la escucha, es en la audición en donde podemos plantear un espacio de lucha para generar procesos, yo creo que sí, liberadores, ¿no? Procesos liberadores de esa historia, ¿no? De esas formas suaves y dulces de imposición. En la corrección política no hay más que una coextensión de eso, ¿no? De esa palabra dulce. Bueno, el lenguaje políticamente correcto es un lenguaje colonizador. Eso es lo que hay que entender, ¿no? Si no se entiende eso, no estás entendiendo los tiempos que corren, ¿no? O sea, es una deriva más de lo echado a andar por Bartolomé de las Casas, ¿no? Entonces, por eso creo que quien se acerca a estos temas podría tener, digamos, perspectiva de qué es lo que se juega, ¿no? ¿Qué es lo que se juega? O sea, no es la escucha como una mera habilidad psicoacústica analítica, ¿no? O sea, en la escucha se juega todo. ¿Por qué? Porque se jugó en el siglo XVI, porque en la escucha, o sea, el siglo XVI se jugó en la escucha, no solo por las músicas, sino porque era el siglo de la palabra de Cristo, es el logos cristiano, ¿no? Lo que está allí, ¿no? ¿Y qué significa eso? Bueno, pues significa algo sin lo cual no hubiera podido avanzar ese proyecto, que es la interiorización de la culpa y de la conciencia del pecado, ¿no? Eso está en la base de la historia de nuestra cultura. Por eso es importante esto que creo que voy a decir. Cuando estudiamos un códice, por lo general la musicología convencional lo que hace es
decir, ah, claro, el papel es de tal región, tantos folios, tiene este códice, mide tantos centímetros, el tipo de letra es tal, es tal, es tal. Bueno, al hacer eso se olvida de lo fundamental. ¿Cuál es el soporte ideológico en que esas composiciones fueron copiadas? Ahí está la clave, porque lo otro, hasta cierto punto es circunstancial. Si el papel medía 23 centímetros o 24, eso es un poco circunstancial. Pero lo que no va a cambiar son las verdades que están dándole soporte a esas digamos, expresiones musicales formalizadas en este tipo de documentos, ¿no? Y eso es en lo que la musicología no está, ¿eh? La musicología pasa de largo. Ya, digo, es más obvio que más que obvio que las convicciones religiosas pues te impiden hacer una crítica seria, ¿no? Yo digo, ¿no? Entonces, bueno, Me ahí está. parece muy interesante, perdón, Elías, algo de lo que mencionas respecto del entrecruce de las escuchas, que es donde se juega mucho del debate alrededor del siglo XVI y posteriores. Y lo comento porque, bueno, para la gente que no conoce o no ha leído tu libro, primero, me parece una idea muy original, a falta de documentos fonográficos, por obvias razones, cómo un musicólogo se acerca a estas épocas pre-fonográficas. Y lo que hace Elías, y esto lo comento para la gente que nos está escuchando, es acudir, como ya adelantabas, a este diccionario, este vocabulario que el fraile franciscano, si no me equivoco, Alonso de Molina, recoge obviamente entre una serie de informantes. El diccionario obviamente no solo incluye conceptos musicales o sonoros, pero lo que hace Elías es extraer los conceptos que son directamente sonoros o que evocan una cierta sonoridad o una cierta visión de lo musical y lo sonoro en un sentido amplio. Ya vamos a ver a qué nos referimos con esto. Pero antes, lo que quería plantearte era una cuestión que me parece interesante por su ambigüedad. Tanto en el caso de Bartolomé de las Casas como en el caso de Alonso de Molina, obviamente tienen este objetivo final, que es instaurar de manera interna, esta colonización interna, como dices, la palabra de Dios y el reino de Cristo, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo deben abusar el oído, ¿no? Deben estar muy atentos a las inflexiones del lenguaje, a las posibles derivas de los significados y demás. ¿Cómo consideras tú que se puede comprender a tantos años de distancia esta doble condición de la escucha de los colonizadores y de los frailes y demás, ¿no? A un medio camino entre el interés real, por decirlo así, en la sonoridad de las palabras y los conceptos y el interés político o religioso. No, sin duda van de la mano, sin duda van de la mano. O sea, ellos tenían una encomienda política de la mayor envergadura y no había un esfuerzo intelectual que ellos desestimaran, ¿no? Sin duda, lo que yo en alguna parte de ese libro había dicho, a ver, es que el proceso de composición de estos vocabularios mucho se parece al proceso de composición de una obra musical, o sea los procedimientos de aguzamiento de la escucha, de escucha de los, o sea, escuchar algo que nunca has escuchado, que es una lengua indígena, ¿no? Comenzar a entender sus significados, comenzar a adoptar esa lengua para establecer una praxis comunicativa y luego llevarla al papel. O sea, eso es un trabajo de una envergadura intelectual impresionante. No, nunca antes se había hecho en la historia, yo creo que de Occidente, algo semejante, ¿no? Porque eran expresiones culturales y lingüísticas en este caso que no habían pasado por la escucha. Claro, un español tenía las lenguas múltiples de la Europa de ese siglo, la de los árabes, la de los turcos, etcétera, ¿no? Pero no la de los indígenas de América, ¿no? Que si ahorita son muchas, ya te imaginarás cuántas habrán sido en el siglo XVI, ¿no? Y entonces, si hay algo a lo cual hay que tenerle respeto, es a la escucha de los franciscanos y de los frailes, ¿no? O sea, es un trabajo de escucha descomunal, porque
Finalmente, ellos lo que hacen es plasmar con un instrumento una lengua para la cual este instrumento no fue creado, ¿no? Es decir, el alfabeto latino fue creado para consignar el habla y las lenguas europeas, pero no para las indígenas que tenían otros sonidos, ¿no? Entonces allí viene todo lo que es la innovación lingüística, ¿no? O sea, realmente son innovadores. Por eso no se les puede desestimar, ¿no? No se les puede desestimar. De repente la crítica un poco anacrónica sobre el pasado tiende a obviar esas cosas. Incluso cuando se descalifica a Cristóbal Colón, porque ya era tan tonto que creyó que había llegado a China y no a América. O sea, hasta eso es una tontería plantearlo así. A ver, ubiquémonos en los contextos, ¿no? Ubiquémonos en los contextos, ¿no? Entonces, no, yo creo que no hay que subestimar a nadie que está, digamos, en la acción política del mundo, y menos si se trata de un siglo que no nos tocó ver y que tenemos que deducir por inferencias indirectas y muy lejanas, ¿no? Pues no, yo creo que es muchísima consideración. Ya quisiéramos tener el oído de esa gente, ¿no? Pero claro, eran tan hábiles que dijeron, bueno, sí, pero tampoco es que yo pueda solo, ¿eh? A ver, tráete a estos, vamos a pedirles que nos apoyen, ¿no? Y es cuando empieza el trabajo con los indígenas, ¿no? Que habrán tenido también un oído privilegiado, ¿no? O sea, es un oído privilegiado. Recordemos que en la tradición prehispánica, el sabio se le reconoce por su capacidad de escuchar, ¿no? Es el tlacaquini, ¿no? El que escucha, ¿no? Entonces, por eso las representaciones sobre todo de sacerdotes, tienen sus grandes orejeras, ¿no? Porque es un atributo de sabiduría. Qué interesante, Elías. Ya nos están llegando algunos saludos ahí en el canal en vivo en YouTube. María Patricia, Omar, los saludamos de vuelta, por supuesto. Quería plantearte otra distinción conceptual muy interesante que realizas en este libro que vuelvo a enseñar para los que no lo conocen. Chicaquilis, nuestra escucha florida. Haces una distinción conceptual entre el güey Olin y el güey Yolotli. Me interesa mucho esta distinción, pero ¿qué te parece si escuchamos un segundo corte también del archivo de Helmer Pinkham y volvemos a hablar de este salto conceptual tan interesante que haces? Lo que vamos a escuchar ahora de Helmer Pinkham es de las mismas sesiones en Cuautla, Morelos, pero este es un tema que él titula Santo Dios y subtitula Oración para comenzar cualquier trabajo en campo. Van a ver qué belleza es este corte en particular. Lo escuchamos y volvemos ya a Icanitoa. Claro. Santo Dios. Santo inmortal.
de todo mal. Alabemos al Santísimo Sacramento. Para siempre. Alabemos al Santísimo Sacramento. Esta oración para comenzar cualquier trabajo en campo, para mí es una muestra de los tesoros que esconde el gran archivo de casi o de más de 500,000 de documentos sonoros que tiene la fonoteca y que extraemos para compartirlos con todos, toda la gente que nos está escuchando, Leticia Elena Trujillo, Esther Munive, que también nos saludan por ahí, por el chat de YouTube. Antes de escuchar este tema, ya adelantábamos, y te adelantaba, Elías, que me gustaría tocar esta diferenciación conceptual entre el Huayolín y lo que tú creo que conceptualizas como Huayolotli. ¿Qué significa esto? El Huayolín, obviamente, lo defines como el gran movimiento, ¿no? La macrosincronía de movimientos que conforman todos los estratos de la realidad en el pensamiento náhuatl, ¿no? Y el Huayolotli involucra también el corazón, es decir, todas las dimensiones existenciales, podríamos decir, afectivas en esta gran sincronía de movimientos. Y mi pregunta sería,
cómo se involucra en este Hueyolotli, en este gran corazón, el sonido y la música dentro de la concepción náhuatl del mundo. Sí, mira, lo explicaste bastante bien. Justamente así está planteado en ese libro. Y tiene todo que ver con la visión desde un sentido macroacústico de las capacidades auditivas, ¿no? Si concebimos que la acústica es esta ciencia que estudia el movimiento en sus oscilaciones, porque pareciera que no hay movimiento que no contenga en su interior distintos tipos de oscilaciones, entonces podríamos pensar que desde una concepción amplia de la escucha, le corresponde también la capacidad de entender todo aquello que oscila, ¿no? Todo aquello que oscila, que bajo ciertos registros llegan a nuestros oídos, pero bajo otros registros llegan hacia nuestra percepción sensorial, ¿no? Entonces, este sentido de una macroacústica que en la terminología náhuatl yo expreso como el güey Olin o el güey Yolotli, pues hace eco de esta inquietud, ¿no? Sobre todo si pensamos que dentro de la cultura indígena, específicamente la náhuatl, pues no existe como tal un concepto de música como lo entendemos hoy, que lo concebimos como una disciplina artística o científica acotada, ¿no? Y que funciona en el mundo moderno, funciona, ¿no? Pero en el pasado, esta espontaneidad con que la danza, la música, las voces, los ritmos, los olores, las flores, la poesía, esta espontaneidad con la que todo se integra en el ritual, me parece que obedece a una capacidad de escuchar el todo, ¿no? Es decir, lo que empieza como una pisada en la tierra se convierte después en grito, ¿no? Y eso en la plástica se convierte en flor, ¿no? Entonces tenemos allí yo diría una multidimensionalidad de los fenómenos que creo que nos conducen a analizarlos desde una macropercepción de las cosas, ¿no? Y de los fenómenos, ¿no? Y ciertamente, lo leíste con mucho atino, la idea de convertir el güey Olin a güey Yolotli es cuando comprendemos que esta percepción del mundo está vinculada a la vida, ¿no? Es decir, no es una percepción en sentido racionalista o cientificista de sujeto-objeto. Es una percepción que se da desde dentro de la propia experiencia, ¿no? Entonces, es en esta percepción del movimiento terrestre que provoca temblores, que me provoca a mí la idea de que ciertos astros empiezan a cobrar una cierta relevancia y a una cierta vinculación con lo que está moviéndose en la Tierra. Bueno, y que además se vincula con que ya cantó el tecolote, etcétera. Bueno, pues en eso se jugaba la vida de las gentes, ¿no? O sea, la vida se iba en eso, ¿no? Por eso son tan importantes los rituales, la vida festiva entre el mundo indígena, en el mundo indígena. ¿Por qué? Porque se están jugando la vida allí, ¿no? Muchas veces en estas simplificaciones cómodas y correctas se habla de, no, bueno, el tiempo de los indígenas es circular. No, a ver, espérate, no es circular, ¿no? Está vinculado a los movimientos concretos de la naturaleza, del tiempo, del cuerpo, ¿no? Y no está asegurado que hay no está asegurado. Allí se nos puede ir la vida, ¿no? No está asegurado allí, se nos puede ir la vida, ¿no? Claro, sobre eso
hay cosmogonías completas puestas en pie, ¿no? Hay un mito muy interesante del cual tal vez después podríamos hablar. Está el mito del dios Nanahuatzin, que es por el cual el quinto sol existe, ¿no? Este es un dios aparentemente menor que, a diferencia de un gran dios, un gran guerrero, etc., Nanahuatzin, no teme lanzarse al fuego para que pueda continuar la vida. Pero este dios tiene unas particularidades muy interesantes, que su cuerpo está lleno de bubas, es decir, de marcas de haber tenido o estar teniendo sífilis, ¿no? Es un dios que lleva sobre su cuerpo las marcas del amor, ¿no? Del encuentro erótico, ¿no? Y ese dios es el que nos da el quinto sol, ¿no? Cosa que no está tanto en las narrativas, ¿eh? En las narrativas de la cultura mexicana católica no está la parte de que el dios que se lanza al fuego es un dios completamente erótico, cubierto de llagas por sus propias prácticas sexuales. Te voy a decir qué es lo más interesante, creo, bueno, entre otras cosas, que algunas de las representaciones de este dios, que yo creo que son él, no lo puedo asegurar, habrá quien me diga que no es correcto lo que estoy, pero es una inferencia, es que algunas representaciones del occidente de México, de que puede ser un vestigio de este dios, una versión primitiva de este mito, son representaciones de un hombre cubierto de llagas que se ve que no las aguanta, pero no es un hombre cualquiera. ¿Sabes qué tiene? Tiene sus grandes orejeras puestas, ¿no? Es decir, está arrasado por las llagas de la sífilis, pero tiene sus orejeras puestas. ¿Eso qué quiere decir? Que él es un dios, que él es alguien que está considerado un sabio, ¿no? En el más alto de los sentidos. Y no pierde esa categoría porque pierde todos sus atributos, está desnudo, pierde todos sus atributos, pero no pierde estos, ¿no? El sentido de la escucha y de la sabiduría. ¿Y qué es lo más interesante? Cómo en este mito germinal de la cultura, la escucha y Eros caminan juntos, ¿no? Pareciera que no es posible disociar el acto amoroso del acto de la escucha, ¿no? Y eso es nuestro mito fundacional, ¿no? Es decir, o sea, es algo que no está, creo que calibrado, ¿no? Y no lo está por lo que habíamos platicado en el inicio, ¿no? O sea, América pasó por un proceso fuerte de culpabilización. O sea, el indio es un indio sucio, el indio es un indio maleducado, ¿no? Al que hay que llevar, si ya no por las malas, sí por las buenas, pero llevar al fin y al cabo al camino de Dios, ¿no? Entonces, ¿esto qué supone? ¿Cuál es el gran ausente de la cultura indígena mexicana? El gran ausente es Eros, ¿no? O sea, hay un ausente aquí y ese es Eros, ¿no? Lo que hoy vemos en la cultura contemporánea, lo único que da cuenta es la ausencia de ese Eros, ¿no? No está, ¿no? O sea, el gran dios silenciado pues, es el dios del erotismo, ¿no? No está en el escenario contemporáneo, ¿no? Qué interesante.